Fernanda Escobar, ¿me escucha y me ve? Sí, Qué bueno, ya. Para empezar, tiro. Hoy día nos toca una clase especial que no lo había hecho nunca en ninguna, porque creía que ustedes leyendo este libro, pero muchos me dijeron que era difícil encontrarlo, así que está en PDF como una clase ahora, especial. Una raza militar del general Indalicio Telles, dice aquí. 1876-1964. Vivió 88 años. Este señor que llegó a ser comandante en jefe del ejército de Chile y uno de los buenos comandantes en jefe que ha tenido porque recorrió el mundo, estudió las guerras del mundo, por lo tanto, como debe hacerlo un general, pero ahora los generales lo único que van a Estados Unidos a aprender a matar, torturar y todo lo demás. Entonces este es un general distinto. ¿Y por qué le puso una raza militar? Porque el pueblo mapuche demostró en la guerra de Arauco, da a conocer todos los jerarcas que hay y que ninguno lo nombra en la historia oficial, entonces es, pero sí es un libro que puede servir mucho cuando se empieza a estudiar la verdad sobre las hazañas del pueblo mapuche. Ya. Sí, esto, digamos, no lo voy a preguntar porque en primer lugar, digamos, hay muchas imprecisiones y además, digamos, está lleno de los malos que escribieron Diego Barrazarana, el historiador Vicuña Maquena y Francisco Antonio Encina, que se dedicaron a desprestigiar al pueblo mapuche cuando nace la República para poderlo despojar de sus tierras. Y en eso Nicolás Palacio escribió un libro también muy bueno, pero lo han dejado en el olvido la oligarquía que dirige el país. Así que todo hay que leerlo cuando ya después terminando su profesión, que va a quedar tiempo y tienen que leerlo. Capítulo 1. Razón de la resistencia araucana. También eso es importante, pero lo dejamos de lado para la prueba. Me voy a los capítulos donde no hay nada que discutir, sino que aprovechar las condiciones militares que él, sus conocimientos militares que tenía. Capítulo La raza militar araucana, dice ahí. Capítulo 3, capacidad de la raza araucana para producir un genio. Porque Lautaro, para él y para mí, fue un genio militar, un general genio prácticamente.
Capítulo 5. Anoten entonces capítulo 5. Capítulo 5. Costo de la guerra de Arauco. Ya. Esto lo vamos a discutir un poco para que ustedes, esto lo pueden copiar entero si quieren y mandármelo. Y si no lo resumen como ustedes quieran. Pero cuando se resumen hay que sacarlo todo, lo más importante. Antes de comenzar el estudio de la guerra secular, porque puede decirlo con los españoles, que Arauco sostuvo con España, contra España, me parece oportuno poner de manifiesto con antecedentes indiscutibles la enorme diferencia que existió entre la resistencia opuesta a los españoles por los araucanos. Araucano también es un término que hay que aceptarlo por ahora, pero en un futuro, porque esto se debió a que Alonso de Ercilla y Zúñiga, que escribió La Araucana, fue por una niña mapuche muy bonita que la encontró él por Nueva Imperial. Entonces eso le puso el libro. Y la que opusieron las restantes tribus americanas. El descubrimiento y conquista de América, que fue un duelo a muerte entre España y los aborígenes de nuestro continente, se caracterizó especialmente por la invariable superioridad que revelaron las armas españolas. Sin excepción, bastó un pequeño ejército español, a veces 50 jinetes, para derrotar a los más poderosos ejércitos americanos. Con poco más de 600 soldados, invadió Cortés el poderoso imperio azteca y librando numerosas y sangrientas batallas en que jamás salió derrotado. Llegó con ellos a posicionarse de la opulenta capital a los 6 meses y días de haber desembarcado en Veracruz. Reforzado poco más tarde, llegó a contar con algo más de 1000 soldados, los que le bastaron para terminar completamente la dominación de México. ¿Cuántos hombres costó a España esta campaña? No alcanzaron a 160 hombres muertos. No dice ahí, pero se refiere a eso. Con menos gente aún fue invadido Perú, nación poderosa y conquistadora, cuyos dominios se habían extendido ya desde el Ecuador hasta Bolivia y Chile. Bastaron a Pizarro 170 soldados, 70 caballos, 3 arcabuces y 20 ballestas para llegar hasta Cajamarca y ponerse al frente del poderoso ejército que mandaba Atahualpa. Tras estas invasiones siguieron las respectivas conquistas, que fueron relativamente breves y de carácter definitivo. Subyugaba así los 2 grandes imperios que predominaban en América. Lógico fue que los españoles dieran por terminada la parte más difícil de su tarea, sin imaginarse siquiera la dolorosa sorpresa que les reservaba el porvenir, que todavía no llegaban a Chile. Llegaron los españoles a Chile al mando de uno de los más brillantes oficiales que vieran los teatros de guerra americanos, don Pedro de Valdivia, y su encuentro con los araucanos fue el principio de una era digna de los tiempos heroicos de la antigua Grecia. Fue el choque violento de 2 razas gigantes, a las cuales no intimidaban la muerte ni los más grandes sacrificios. Aunque extraño, es por eso explicable que el descubrimiento y conquista de Chile haya costado a España
más, pero inmensamente más que el descubrimiento y la conquista de la América entera. La conquista en los demás países duró solo unos cuantos años. En Chile nunca fue terminada. Aquí están los 270, después de 270 años de no interrumpida lucha, los españoles, los mejores guerreros de esa época, se retiraron de Chile sin poder decir que por un momento siquiera habían dominado a los araucanos o mapuches, son los que debería decir, pero hay que usar este término, en la tarea también úsenlo nomás. Cuando me mandan este solo antecedente dice ya más que todo lo que pudiera escribirse sobre el valer militar del pueblo araucano, pueblo mapuche sería. ¿No fue mejor a los chilenos que continuamos? ¿No nos fue mejor a los chilenos que continuamos la obra de los españoles durante más de medio siglo? 70 son, porque son 340 años, que 70 con los 270 hace 341 años, la más desigual, prolongada y heroica que registra la historia de la humanidad, según el general Indalecio Telle, que conocía todas las guerras del mundo, con los mismos resultados negativos, fueron negativos también. La única tribu americana, el término tribu no corresponde, ¿no? El único pueblo tiene que ser ahí. Porque cuando pasemos cultura, que lo vamos a ver ya, que es bastante sencillo, el pueblo mapuche no habla de tribu, habla de junto de familias independientes, con la cual España pactó treguas y tratados de paz, reconociendo la independencia de los indios, en este caso también un término que nos corresponde, son mapuches, deslindando fronteras, arreglando canjes de prisioneros y estableciendo determinadas y recíprocas relaciones de convivencia. Recién estuve leyendo nomás en la televisión, viendo que ya Rusia y Ucrania están haciendo canje de prisioneros. Fue la Araucana, ese fue la Araucana, digamos, el pueblo mapuche. Pase de Quillén, lo que yo voy a preguntar también, y está en este libro, hay que leerlo, en un capítulo que aparece en el índice. 1641 fue la paz de Quillén, después de 1541 a 641, un 5 y un 6 de enero, en el río Quillén del sur se hizo en un pasaje muy lindo, se hizo el trato de los españoles y los mapuches. Esto no quiere decir que los mapuches eran solamente otro lado del Biobío, sino que eran de todo el Guaymapu, que empezaba en la tercera región, todas las tierras arables, el norte chico, porque el norte grande se conquistó después en la Guerra del Pacífico. Entonces, eso hay que tener bien claro, que el pueblo mapuche ha luchado mucho más que los aymara, que los quechua o que los Rapa Nui por defender sus tierras. Los Rapaní, digamos, han tenido la ventaja que están lejazos, y los quechuas y los aymaras que están en Chile en el norte, también a ellos se les pidió, si querían ser chilenos, se quedaban con su tierra y el resto. Entonces no pelearon tanto como lo hicimos el pueblo mapuche, ¿no? Por eso, mientras en los demás países se mantenían ejércitos de unos cuantos cientos de hombres, ya a principios del siglo XVII, el rey de España dispuso que en Chile existiera permanentemente uno no inferior a 1.500 soldados españoles,
sostenido por el real situado que pagaba el Perú. En 1603, el rey dispuso que en Chile se mantuviera permanentemente un ejército de 1.500 hombres y en 1606 Felipe II ordenó para poderlo mantener que el situado que pagaba el Perú se elevara a 212.000 ducados. En abril de 1620 el ejército constaba de 1.587 plazas, y así fue como en 1605 el gobernador don Alonso García Ramón inició sus operaciones contra Arauco con un ejército superior a 1.200 soldados españoles y otro aún mucho mayor de indios auxiliares. Esto no se vio nunca en ningún otro teatro de guerra americano. O sea, los españoles la tuvieron muy sencillo en otros lados, pero no en Chile. Casi no hubo gobernador que no llegara a Chile con un respetable refuerzo de tropas, aparte de las remesas extraordinarias que España hizo, y esto unido a los innumerables hijos de españoles que en casi 3 siglos nacieron en Chile, hizo que fueran muchas las decenas de miles de soldados que cayeran en el trágico tonel de las Donaides de la guerra de Arauco. Ahí están los numeritos que deben leer ustedes, números chicos, para justificar en qué parte salen estas cosas. El más autorizado de los historiadores coloniales contemporáneos a esa gloriosa época, don Diego Rosales, calculaba que a fines del siglo XVII la guerra de Arauco costaba ya a España 42.000 soldados muertos, se refiere, y más de 50 millones de duros. Está el número 6 ahí para explicar dónde sale eso. O sea, esto es un documento muy serio. Solo en el lapso comprendido entre 1601 y 1698, la guerra costó 9.000 soldados y 16.109.661 pesos y 3 reales. Con estos antecedentes coinciden los siguientes. En 1614, don Pedro Cortés Monroy, enviado como procurador del gobernador don Alonso de Rivera, ante la corte de España, pidió al rey un ejército de 4 a 5.000 hombres, muchas armas y toda clase de elementos para poder terminar la guerra en 5 o 6 años. En 1664, Jorge de Esquía y Lumbe, en carta al rey de España, ponía en su conocimiento que hasta esa fecha habían muerto en la guerra 29.000 españoles y 60.000 indios auxiliares. Ahí está el número 8 para que usted lo lea, donde está la fuente de información. Si estas son las cifras de muertos hasta fines del siglo XVII, dable es calcular sin la menor exageración que hasta principios del siglo XIX, en que la guerra terminó, las bajas sufridas por España no pudieron ser inferiores a 50.000 hombres, y tal vez más hombres, dice aquí. Y conste que en estos cálculos no están comprendidos los heridos, prisioneros ni desaparecidos, que hay muchos, siempre en una guerra. ¿Qué contraste forman estos antecedentes con el ya conocido de que para dominar completamente al gran imperio azteca, España no perdiera
sino 160 hombres solamente perdió en una poquedad. Si se computan las bajas sufridas en el resto de América, me parece muy difícil llegar a 300 hombres. Pero en Chile, sin lugar a duda, dice este general, hay 50.000 muertos. Y si decimos que las armas eran más superiores, hay que multiplicarlo por 5, 50.000 por 5, es una gran cantidad, 2.500.000 personas mapuches muertas, porque obviamente el que más morían los mapuches porque eran inferiores armas. Ya, hay 4 personas, lo que es bueno. ¿Qué contraste forman estos antecedentes con el ya conocido de que para dominar completamente al gran imperio azteca, España no perdiera sino 160 hombres? Si se computan las bajas sufridas en el resto de América, me parece muy difícil llegar a los 300 hombres. Todos los otros países chicos, ¿y qué hicieron los españoles? Por lo menos en el Fidel Castro, cuando estuve en Chile y fue un amigo mío a hablar con él, ahí están los que están donde se lo sacó él. No es una cosa que lo inventó él, todo está escrito. Ya, costo de la guerra de Arauco, entonces lo importante es 270 años con los españoles y 70 con la oligarquía chilena que se instaló en el gobierno después de la independencia de Chile. Llegaron como golondrinas sin tirar una piedra, llegaron a desprestigiar a los mapuches y correr el cerco por el Biobío, ahora llamado Macrozona Sur. Originariamente esos terrenos del sur del Biobío y todo Chile, el cono sur se llama Guaymapu, porque tenían la capacidad de prácticamente el cono sur completo está lleno de gente mapuche. Ya. Ese capítulo entra. Capítulo 5, que es lo que Lautaro capítulo 6, Lautaro en acción entra también. Y esto lo leen solito ustedes porque yo ya leí uno más corto y esto es bastante largo. Pero aquí ustedes tienen que hacerme un resumen porque es muy largo o me lo copian completo. Yo me doy porque ustedes anotándolo, escribiéndolo en un papel van a ir sabiendo y que le echen 1 o 2 repasadas, están listos para ello. Lautaro en acción. Esa es la batalla de Tucapel, la batalla más importante que el pueblo mapuche ganó después de 12 años de llegado los conquistadores. ¿Y por qué se dice que los mapuches, por qué hay solamente datos allá y este general lo coloca ahí? Porque nunca se dijo, porque fue un poco tiempo, los mapuches atacaron a los españoles en el Valle de la Concagua. Por ahí hay un puente que se llama Puente Lausquero, donde murió un joven del Partido Radical, dirigente del Colegio de Profesores. Así que yo hacía idioma mapuche y me preguntaron qué es Puente Lausquero. Encima del mar, el río Loa, o sea, el río que pasaba ahí era muy caudaloso y ahora ya no está seco. Lo leen también y hacen un resumen porque esta es la batalla de Tucapel. Aquí tienen que describir la batalla, no es llegar y tienen que leerlo 2 veces porque esto es muy importante.
Entonces, Lautaro en acción es la batalla de Tucapel, porque los españoles y los mapuches los españoles no sabían quién la dirigía. Costó mucho saber que era Lautaro, por eso dice Lautaro en acción. Esto es leerlo nomás, pero porque tiene mucho, y tiene que hacer un buen resumen o copiarlo completo. Ningún problema, porque gastar papel por algo tan importante no es ningún problema. Voy a leer un poquito aquí. Valdivia en compañía de un clérigo apellidado Pozo había logrado escapar en el campo de batalla de Tucapel, pero detenido por un pantano, fue alcanzado por los indios y ultimado sin piedad. Eso dice él. El clérigo corrió la misma suerte, y no decir, por ejemplo, como dicen los libros de historia, que Valdivia fue torturado, todo lo demás. No había tiempo para torturar, era una batalla a muerte. La batalla de Tucapel murieron todos los españoles, muchos mapuches más. Los autores no están de acuerdo sobre el género de muerte, porque se empezó a especular, ¿no? Decir que los mapuches eran salvajes. Eso no fue así, sino que yo me quedo con lo que dice este general. El género de muerte que sufrió Valdivia mientras unos creen que murió en el campo de batalla, otros le atribuyen una muerte horrorosa, martirizado por los indios. Ese es de los historiadores que no saben lo que es una guerra. Pero si ustedes estudian esta batalla, léanlo bien. Ahí hay un trabajo de un pueblo con menos armas, haber ganado una batalla solamente en 12 años. ¿Y por qué no se ganó las batallas de acá? Y por eso no queda nada, pero en un libro que me llegó a mí, el pueblo mapuche luchó en el río Aconcagua, atojó a los españoles, y los más allá también, pero pasaron muy rápido por La Serena, ya estaban organizándose, vinieron rápido acá porque ya había venido antes don Diego de Almagro. Dice él, yo me inclino a creer que no salió vivo del campo de batalla porque juzgo poco probable que Valdivia, conociendo la crueldad de los indios y sabiendo que tenían que vengar en él muchos agravios, se hubiera dejado tomar prisionero. Por otra parte, es también poco probable que en esa orgía de sangre los indios hubieran pensado en tomar prisioneros. Entonces esta es una incógnita, porque como murieron todos los españoles, no se sabe cómo ocurrió y fue esto de especulación nomás. Y no decir, como hasta hay una canción en mapuche que lamentablemente los mapuches se prestan para esto, decir que se le sacó el corazón a Valdivia. ¿Para qué sirve el corazón, no? Terminó pues la batalla de Tucapel, la primera que los indios ganaban y la primera que Lautaro dirigía, con la muerte de todos los españoles sin exceptuar uno solo. La muerte de todos los españoles hizo difícil la reconstitución de esta batalla, y lo que de ella se sabe lo dijeron los pocos indios auxiliares que escaparon de la hecatombe. Uno de los principales cronistas de la época, Góngora de Margolejo, obtuvo la mayor parte de sus datos del indio Alonso, guardarropa de Valdivia, que peleó a su lado en Tucapel. La aparición de Lautaro marcó en consecuencia el principio de una nueva era, la de la vulneración española. Era posible ganarle batalla, cosa que no ocurrió ni en México ni en Perú.
Hasta entonces los castellanos no habían conocido en Chile la derrota, como no habían conocido tampoco en el resto del continente americano, que se lo había sido que se le había sido impotente testigo de sus ininterrumpidos triunfos. Siempre fueron triunfadores. Algo extraordinario tenía que resultar el del choque de esos dos titanes, Valdivia, que no conocía la derrota, y Lautaro, que no la había de conocer jamás. Como se ha visto, uno a uno se cumplieron los propósitos de Lautaro. Tiene que ver el plan de Lautaro, cosa tan difícil en la guerra que casi se tiene por imposible. Ni llegaron los refuerzos de Purén, fueron engañados los que llegaron, ni salvó con vida uno solo de los enemigos. Lean esa parte que dice que tuvieron que leer la carta porque sabía una sola persona leer, o dos, y el resto de los no sabían leer, entonces no se le podía pasar la carta y tenían que hacerlo en público. Entonces los conquistadores europeos no eran educados también, sino que eran valientes que vinieron a pelear a Chile. A consecuencia del ardid de Lautaro, Gómez de Almagro, que fue engañado por Lautaro, llega a las inmediaciones de Tucapel 24 horas después de la hecatombe. Y al darse cuenta de la irreparable desgracia, pensó en el peligro que al mismo le acechaba e inició inmediatamente su retirada. Desgraciadamente era ya tarde para hacerlo impunemente. Atacado por numerosas partidas de indios al mando de Lincoln, que hay muchos nombres Lincoln y Lautaro. No olvidemos Lautaro Martínez, que corre en el fútbol y va a estar en el Mundial. Tuvo que desplegar Gómez de Almagro y los 13 jinetes que lo acompañaban tal energía y heroicidad que han pasado a la historia con el honroso título de los 14 de la fama. De los 14 cayeron 7 muertos y los restantes salvaron todos muy mal heridos. O sea, en Quinta Normal, donde yo trabajé 18 años en la municipalidad, no sé, hay una calle que se llama 14 de la Fama, y de estos caballeros que llegaron atrasados, más encima fueron engañados por Lautaro. Ustedes vean ese engaño, hay toda una trama ahí de la guerra de Arauco muy linda. Entonces, eso es importante. Lincoln se preparó especialmente para que el que iba a llegar atrasado no se fuera sin pagar su precio. Lautaro tenía servicio de espionaje. Primera campaña de Lautaro también entra. Batalla de Maragüeño, anoten eso. Del 26 de febrero de 1554. En ese mes se ocurrió la primera campaña de Lautaro. Esto ya estaba muerto don Pedro de Valdivia y aquí nombraron a Francisco de Villagra como nuevo jefe, y este señor salió con 154 personas a atacar a Lautaro y enfrentarlo. Lautaro ya lo estaba esperando y se juntaron. Los dos tenían ganas de encontrarse en la meseta de Marigüeño. Esto es leerlo nomás, pero tienen que hacerlo bien, porque si no el puntaje no es, esto es para ayudarle, ¿no? Porque
las transiciones no es tan fácil. Capítulo 8, segunda campaña de Lautaro. Aquí vamos a leer un poquito. Si la derrota de Tucapel produjo alarma en las poblaciones del sur, la de Marigüeño llevó al miedo a su grado máximo. Quedó probado que no había por el momento fuerzas capaces de contener a Lautaro, y ya los habitantes no pensaron sino en la fuga. Aunque la noticia llegó a Concepción en la batalla de Marigüeño, duró 8 horas, y después, digamos, la arrancada fue harto larga también. Entonces, poco después de la medianoche, hundió con tal velocidad que momento más tarde los pocos hombres que en la ciudad quedaban se tenían que ocupar de contener a la población para que no salieran arrancando como locos, para que no se pusiera en fuga inmediatamente. Villagra fue uno de los últimos en llegar a Concepción después del mediodía, y en tal estado que hubo que sangrarlo inmediatamente y echarlo a la cama. Sin embargo, ante la alarma y ante la necesidad de abandonar luego a Concepción, Villagra se vio obligado a dejar el lecho para atender la salvación de las mujeres y los niños que ya comenzaban a salir de la ciudad, y así sucesivamente. Esto es leerlo nomás, y si hay alguna palabra que no entienden, tienen que ver un diccionario en español. Aquí donde dice que Lautaro tuvo que luchar contra los mapuches, digamos, en una guerra, recogían a sus muertos y hacían una fosa común, lo dejaban todos con la cabecita hacia el occidente, porque el cielo imaginado por los mapuches estaba en alta mar en la noche. Allá se hacía la vida post-mortem. Así que no es cierto eso que él diga que había que luchar, porque en primer lugar esos hombres que morían tenían asegurado el cielo, la felicidad eterna, ¿ah? Aunque eso es netamente dogma, ¿ah? Eso no se sabe si es verdad, pero así son las religiones. Los mapuches también hicieron teoría dogmática, igual que el cristianismo, ¿no? El cristianismo dice que vamos a llegar al cielo. Si es verdad, está bueno que sea así, pero si no es, van a perder tiempo los que rezaron mucho, ¿ah? Van a perder tiempo los que se casaron por la iglesia, todo eso, ¿ah? Y digamos, bueno, hay que arriesgar, pero sí, eso no está probado. Entonces, la situación de religiones no es, se debe creer por acto de fe, no porque sea real. Entonces, así es. No es que usa Barros Arana, tomo segundo, página tanto. Barros Arana es un bellaco, por lo tanto, todo lo que diga salvaje es en general. El mapuche no puede haber sido salvaje, un pueblo que con menores armas ganó batallas al gigante español en esa época como guerrero,
No hay ninguna posibilidad de creer eso. También esto tiene que tercera campaña de Lautaro. Esto es la batalla de Concepción. Se repobló Concepción y Lautaro los volvió a echar para afuera. Entonces también pasa lo mismo. Este general, como no conocía la religión mapuche, en la religión mapuche muere una persona, hay que enterrarla. Y enterrarla, digamos, de acuerdo a los ritos de la religión mapuche. Y en ese tiempo no había un trago, digamos, embriagante como ahora la cerveza tiene 4 grados. El Mudai debe tener 0,05 grados de alcohol. Y la situación de las frutillas y él tiene más, pero eso no se usaba todo el tiempo. Los mapuches nunca tuvieron cantina. No había, digamos, porque era una vida de campesinos. Entonces, eso tienen que leerlo un poco, porque todo esto son batallas, y hay muchas batallas más interesantísimas, pero ya, ya. Hasta por la tercera campaña de Lautaro ven la parte de despoblado de Concepción nuevamente, nada más. Eso está más largo esto. Ya. Eso porque él después sí tomó la aventura de venirse a Santiago. Entonces ahí, ya. Última campaña de muertes, Lautaro tampoco no. Después, si tienen tiempo, tienen que leer todo el libro. Por eso se lo coloqué en PDF. Pero para mi prueba, digamos, quiero que el combate, a todo eso no entra. Después de Lautaro, nace otro general, pero no lo vamos a ver tampoco, porque no tenemos tiempo. Y yo no quiero usar mucho tiempo de usted ahora, pero sí darle a conocer que ustedes tienen mucho que aprender y cómo la oligarquía ha escondido la quebrada de Purén, también es muy linda, pero no lo vamos a incluir. Caupolicán tampoco, porque fue salvajemente empalado, y Alonso García y Zúñiga dice que si hubiese estado ahí como militar español, me habría puesto a ese salvajismo. Pero esto, digamos, tomaron un nombre cualquiera y le pusieron Caupolicán porque ahí, digamos, hicieron eso para intimidar al pueblo, como Pinochet lo hizo para matar gente, para fortificación araucana también es muy importante. Aquí voy a leer los campos despejados al frente, obstáculos en el frente, apoyo por los menos en una de sus alas, libre comunicación a lo largo de toda la línea y comunicación a retaguardia. Pero eso no entra por el momento. Les digo nomás que son cosas muy interesantes, pero no hay tiempo para ello.
Por eso lo vamos a la cosa más fuerte de Quiapo también. Generales araucanos. Primero está Lautaro, indudablemente, como general importante. Después viene Antubueno, aquí está, que tampoco entra. Pero para que vean ustedes cuántos generales buenos hay. Según Indalicio Tella, hay más. Lonco Nahuel, Nancolá le pusieron ahí. Dejémoslo así como él lo escribió. Ahí sale todas las hazañas que realizó. ¿Y dónde están esas estatuas? Tenemos aquí de Barros Arana. Ridículo nomás que hacen la oligarquía chilena. Payacar es un general muy importante. Ñauco Nahuel es otro general muy importante, que lo dejamos para el futuro. Cuando usted tenga tiempo lo lee. Capítulo 21, 24. Cadehuala también muy importante. Jane Kio, anoten, es una mujer generala. Este es un caso de Gladys Marín. Le mataron el marido y ella luchó contra Pinochet. Fueron las primeras, digamos, acciones jurídicas que se hizo con Pinochet. Esta gran mujer, Gladys Marín, aquí tenemos el paralelo. A ella le mataron el marido y tienen que leerlo bien. Eso va en la pregunta. Janequeo de los generales. Anoten. No voy a preguntar todo, pero lean esto para la prueba. Esta es una generala mapuche. ¿A dónde está el monumento? Ni una parte. ¿Dónde se pasa? ¿En qué parte de los programas de estudio? No hay. Entonces, ¿qué es lo que hace la oligarquía? Negar la historia de los pueblos. Convenio de paz tampoco entra. Janequeo nomás no coloca, solamente esa generala. Gobierno y muerte de Doña de Loyola. Se mató a don Pedro de Valdivia, un gran guerrero, y a un gobernador llamado Oñez de Loyola. Ahí está Payamacu, el hombre intelectual de estos, de la muerte de... Ese tampoco entra por ahora. Tampoco entra eso.
Lientur, este no puede fallar. Yajanekio, Lientur. Lautaro en acción. La batalla de Marigüeño. Yo creo que y la batalla de Concepción no más. Y Lientur. Lientur también es cortito, pero este general demuestra que el pueblo mapuche ganó en igualdad de número, en superioridad de número y en inferioridad de número del ejército mapuche. Capítulo Utapichuno, otro gran general. Infantería montada, dice aquí. Paz de Quillem. Anoten, por favor, aquí esto es seguro que va a entrar. Es cortito, así que pueden copiarla completa. Eso hasta ahí llega. Atavismo, también es muy importante eso. Anótenlo, atavismo. Capítulo capítulo 28, con números romanos. Yo no voy a preguntar tanto, pero digamos voy a preguntar dos de estos generales en la última prueba, ¿no? Opiniones. También anótenlo para leerlo. Capítulo final, también, anótenlo. Nada más. Esto es el último. Aquí dice, le voy a leer un poquito. Como ya dije, no me he propuesto hacer la historia de la guerra hispanoamericana, labor tal vez superior a mi fuerza, sino tratar de probar que los araucanos o mapuches constituyeron una raza militar y por eso me he limitado a bosquejar algunos episodios y a presentar a las personalidades militares más destacadas de ese ejército legendario del pueblo mapuche. Tarea interminable sería narrar toda esa homérica lucha de dos razas gigantescas que a través de varios siglos libraron una de las guerras más largas y encarnizadas que ha visto la historia de la humanidad. Solo me resta decir que no hubo resorte guerrero ni invento militar dentro de los recursos y de la cultura alcanzados que los araucanos no idearan. A los ya citados en páginas anteriores,
quedan solo por enunciar el uso del silbato para las maniobras militares y el empleo del telégrafo de señales para la transmisión de noticias. Y así sucesivamente. Y aquí hay un error grandísimo de él por culpa de Barros Arana. Ya, aquí hay un resumen. Condensando en unas cuantas líneas los méritos que deben atribuirse a los araucanos, creo que se puede llegar a la siguiente conclusión. Fueron los únicos aborígenes americanos que vencieron a los españoles, no solamente en la batalla de Tucapel, en la de Marigüeño, en la batalla de Concepción 2 veces. Entonces, dice, los vencieron lo mismo con superioridad, con igualdad que con inferioridad numérica, lo que le decía recién del general Lientour, como consecuencia de vivir aún en la edad de piedra. Esto es tontera que colocan, no, esto es poco, digamos, poseían uno de los peores ejércitos del mundo, eso sí. Edad de piedra se refiere a que nosotros usamos a la piedra, la catancurra, ¿no es cierto? Y ahí se prueba que 13.000 años ya tienen esas piedras agujereadas que se usaba para hacer telares. Como ahora llegó la otra situación, ya no se usan eso. Pero antes que llegaran los españoles, los mapuches tenían todo, hacían su vestimenta, todas esas cosas. Pero decir de la edad de piedra como algo malo, no, pues la piedra primero fue la piedra fue lo primero que se defendió de los animales feroces, ¿ah? Y eso lo hicieron todos los pueblos. Así que lucharon con una de las razas más esforzadas y mayor cultura de la época. Vencieron al que podía considerar el mejor ejército del mundo, los españoles, en esa época. Los araucanos tuvieron que crearlo todo, táctica, estrategia, armamento, etc. Crearon a la perfección la fortificación de campaña, crearon el telégrafo de señales, que no es lo mismo que usar método acústico, sino que en el río Biobío, donde era el Rin de Chile, como dice un historiador inglés, los mapuches tenían clave para guiar sus ejércitos por el lado norte del Biobío, donde estaban los españoles. Entonces ellos nunca pudieron imitarlo. Crearon la infantería montada, que no es lo mismo. Crear la infantería montada era llevar gente a caballo y unos 2 o 3 personas para cuidar los caballos, y la infantería estaba rápidamente enfrentando. Y eso no lo hicieron los españoles. Idearon el mimetismo. Hay pasajes en este general y en varias partes. Después ustedes cuando lean van a ver ahí. 11. Inventaron el obstáculo llamado Pozo de Lobo, que se usa hasta hoy día. En mi zona había uno de esos lugares en que en la yunta de Güey incluso se caían ahí, costaba para sacarlo. Es terrible, todavía que estaba ese. Idearon nuevos procedimientos de combate. Asimismo, y aplicaron con singular perfección todos los progresos militares que poseían sus adversarios. Hazaña esta que no ha realizado ninguna otra raza. 14. Hicieron que a España le significara la guerra contra ellos sostenida, más de 100 veces más esfuerzos y sacrificios de todo orden, que el descubrimiento y conquista de la América entera. Lograron, después de casi 3 siglos
de incesante batallar, 270 es casi 3 siglos, batallar, mantener incólume su independencia, obligando a los españoles a reconocer que en ninguna época lograron dominarlos, y 16 impusieron con tal fuerza y tenacidad la personalidad de su nación que España se vio obligada a tratarla en un plano de igualdad que no soñaron jamás las restantes tribus americanas. Ha dado efecto. Si este libro se enseñaron la enseñanza media o básica en octavo, séptimo, no habría estado la derecha ahora diciendo cómo es posible que en la nueva constitución pusieron naciones originarias. El pueblo mapuche era una nación y fue reconocido por los mismos españoles. Y aquí hay más de eso. Voy a tratar de, ustedes lean esto y además, digamos, va a haber una semana para que entreguen la prueba. Ustedes pueden, ahora tienen el libro en PDF, no pueden excusarse que no encontré la situación. Entonces, eso pasó con varios alumnos, no todos, porque todos lo hicieron bien, casi. Pero ahora no quiero que nadie se escape de eso. Aquí está el índice. Advertencia, capítulo 1. Hay capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, costo de la guerra de Arauco, ¿no? Después, capítulo 6, Lautaro en acción, la batalla de Tucapel, nomás, hasta ahí nomás, no sé, hasta donde dije el final, yo ahí cuando Lincoln le dio la torta a los 14 de la fama. Capítulo 7, primera campaña de Lautaro, batalla de Arigüeño, eso entra. Capítulo 8, segunda campaña de Lautaro también, hasta ahí nomás, no el capítulo 9, ¿ya? Tercera campaña de Lautaro, no, esa no entra. Ya, dicho esto, entonces, ustedes tienen la palabra ahora, que la paz de Guillem, esa es muy importante. El general Lientur, una mujer, un paralelo de Gladys Marín. Yo no lo había notado. Una alumna que tuve me dijo, este es un paralelo, así que le agradezco a esa alumna que me ayudó también a aprender. Justamente, no exactamente igual, porque son otros tiempos, pero eso pasó con Gladys Marín. Le mataron al marido y ella luchó y murió muy temprana edad, esta mujer muy interesante en Chile. Así que en el índice se pueden ubicar perfectamente los capítulos y ahí están las páginas. Y así por eso los pasé todos y ven. Ya, ahora con respecto a si tengo tiempo también al final voy a poner, pero voy a preguntarlo en la segunda prueba. Hay 2 pruebas que me quedan. Ustedes deben haber cargado el trabajo ya, hoy día llega a mi casa porque lo saco en otra parte. El trabajo ya lo voy a tener revisado y ustedes tienen que leer poco entonces. Costo de la guerra de Arauco, después viene Lautaro en acción, que no se lo olvide, eso va a ir, y la batalla de Marigüeño. Pongamos eso, por lo otro se lo he dicho para que ustedes lean algo más, no solamente. Y la paz de Guillem
eso va seguro. Lautaro en acción también, ¿ya? Eso va a estar seguro preguntado para que ustedes me hagan una síntesis cuando está muy largo, ¿no? Pero que no se le escape lo importante. Léanlo 2 veces y lo escriben en un papel y me lo mandan. Lo más importante. Eso es, y con respecto al libro de Nicolás Palacios, es muy bueno ese libro porque engrana con el libro que escribió, espero que no lo quemen, porque aquí el libro de Palacios se quemó en la Universidad Técnica del Estado donde yo estudié, y un profesor, yo estaba en un hogar mapuche, me llevó el libro, me lo presentó y no me lo regaló, porque me dijo, si se lo regalo usted no lo va a considerar para nada, cómprelo y ubíquelo por ahí y hasta que lo encuentre, y así hice. Lo encontré por San Diego, ahí estaba Raza Chilena de Nicolás Palacio, ¿no? Un libro que la Universidad de Chile no lo quemó, felizmente. Seguramente Diego Barros-Arana, que fue rector de la Universidad de Chile, no se dio cuenta, lo habría quemado también, porque tenían odio a Nicolás Palacio. Pero Nicolás Palacio era un hombre muy interesante, era médico, por lo tanto todo lo que dice con respecto al mestizaje es absolutamente verdadero. O sea, ¿por qué los mapuches defendieron el sur del Biobío? Porque allá la topografía del terreno es diferente, hay muchos riscos, no es tierra pareja como que hay de ahí para acá, ¿no? Entonces eso es la razón, porque el caballo era una arma muy especial que tenían los españoles, porque le ponían acero al caballo, capas de acero, no entraba ni un cuchillo ni una lanza, entraba para el caballo para herirlo, y era terrible la forma. Entonces los mapuches tuvieron que idear nuevas cosas y no aprender de los españoles como dicen los libros de historia. Entonces hay una tremenda situación. Por ejemplo, ustedes no conocían esto, nunca se lo han visto en el colegio. El mapuche tiene mucho que hacer. Todos los hombres que le dicen repasar ahí debieran tener un Lautaro. El mismo general Indalicio Telle reclama para Lautaro un soberbio monumento en la ciudad de Santiago, no una porquería que inventó ahí José Bengoa y la Concertación cuando se restauró la democracia y pusieron un bono ahí cortado de cabeza. Eso es hasta una ofensa al pueblo, a los pueblos originarios. Y tarde o temprano hay que cambiar eso y colocar ahí a Lautaro, que era experto en el caballo, ¿no? Porque fue caballerizo de Valdivia. No había ningún... Y cuando yo hice un curso de libre en Temuco, cuando estudié en la Universidad Técnica del Estado, el profesor nos dijo que Lautaro y los mapuches creían que el caballo y el hombre era lo mismo. Oiga, pero ¿a qué punto llegan esto? Y ahí estaban los latifundistas ahí estudiando conmigo, los gringos que le dieron las tierras mapuche, y me dijeron, ¿por qué no le contestaste a dónde se hizo esa cuestión? Decían los cabros, porque después el profesor más desinformado, porque ninguna persona puede estar patas abiertas más de 5 horas, ¿no? Igual que manejar un auto, más de 5 horas se queda dormido, ¿no? Y el que anda a caballo ahí tiene que bajarse para hacer ejercicio, si no le puede dar algún trastorno de su físico. Entonces, hasta eso, bueno, se suponía que el profesor no conocía el campo, no conocía los caballos, ¿no? El caballo, en primer lugar, digamos, en 5 horas tampoco anda tranquilo porque ya tiene hambre, un animal que come mucho pasto. Entonces,
tiene una rienda y el que está montado también no puede estar más de ciertas horas porque tiene que ir al baño, ¿no? Hacer sus necesidades fisiológicas. No puede, digamos, no puede estar tanto tiempo. Entonces los mapuches, cuando llegó Pedro de Valdivia y cuando llegó Diego de Almagro primero, que trajeron al caballo, también lo observaron de inmediato, que tuvo que desmontarse y todo lo demás, ya listo. O sea, eso lo transmitieron rápidamente, a pesar de que no tenían escritura, ¿no es cierto? Pero eso se iba de boca en boca hasta el último mapuche que estaba. Entonces, pero se enseñan leceras en los colegios y en la universidad incluso el profesor. Yo le dije a mis compañeros, no, si a mí me interesa aprobar el ramo, no me, ¿qué tengo que estar discutiendo con? Entonces, así es la cosa. La situación del pueblo mapuche hizo mucho y que nada se diga. Entonces, cuando dicen la pacificación araucana, la pacificación fue una guerra del ejército chileno contra los mapuches donde se violaron los derechos humanos ahí, terrible, y eso se niega a todo. Entonces, y se niega también el gran sacrificio del pueblo chileno que hizo, ¿no? Y por eso Palacio dice, nuestro pueblo tiene la suerte de ser descendiente de la caballeresca sangre hispánica y la altiva sangre de Caupolicán y Lautaro, ¿no? Eso dice este señor. Y que tienen que leer ese libro también después que estén desocupados del ramo mío, porque yo voy a probarlo a todos los que vienen aquí por lo menos la gente que ha venido a la presencia a escuchar estos pequeños cosas que ustedes sepan. Esto es nada. Los mapuches hicieron mucho. Una guerra de 341 años, más los 24 años que tiene una guerra tan asimétrica como la que está enfrentando el pueblo mapuche en el sur. Entonces ya tenemos una guerra, eso lo reconoce el historiador Gabriel Salazar. O sea, 341 más 24, súmele. Sumados tenemos una lucha muy grande y todavía hay que seguir luchando con la oligarquía que llegó a aprovecharse del pueblo chileno, ¿no? El pueblo chileno luchó mucho contra los mapuches, entonces no eran grandes letrados tampoco, pero eso no significa que el pueblo chileno no pueda tener buenos médicos, buenos ingenieros, buenos abogados, buenos psicólogos, buenos de todo, ¿no? Buenos artistas. Y no olvidemos que Chile, y lo han reconocido los dos, el abogado que me defendió era el primo de Pablo Neruda, cuando me echaron preso allá los pinochetistas, por tener alto grado de instrucción. Y cuando me largaron tuve que firmar un papel ahí que no había recibido ni buenos tratos, cuando fue todo lo contrario. Entonces, terrible la situación de nuestra realidad, ¿no? Y bueno, se ha negado la historia del pueblo chileno, cómo ha sufrido. Por eso, Nicolás Palacios, de todo lo malo que tiene este viejito de ser un poco racista, pero en ese tiempo todos hablaban de raza y nadie decía otra cosa. Igual que el libro de raza militar, no es racista el general Indalecio Telli, es un hombre que reconoció, digamos, todos los valores del pueblo mapuche, cosa que no hace nadie de los generales ahora, ¿no? Entonces, pero sí, este caballero hay que sacarlo a la luz y por eso le voy a preguntar a ustedes algunos capítulos, lo más sencillo, para que puedan, no solamente el idioma ha sido negado, sino que también ha sido negado la historia del pueblo mapuche que la hicieron.
Entonces eso no puede ser. Es un atentado a los derechos humanos. Pero eso no lo ha dicho nadie. ¿Por qué? Porque todavía falta más gente que sepa esto. En este caso tenemos a Buenchumilla, que sabe. Tenemos a Paulo Marimán, que sabe esto, escribió un libro muy bueno. Está, digamos, hay hartos libros buenos ahora. Y lo que escribió Martín Correa, digamos, un trabajo de 30 años yéndose al sur con todos los datos del ejército, que la pacificación araucana es una cuestión ridícula, es una mentira grande, un engaño al pueblo chileno y al pueblo mapuche. Así que por eso, digamos, les pido esto y léanlo bien. No se ponga por último, si no lo lean nomás, léanlo cuando le llegue la pregunta y vayan a este libro que va a estar en PDF. Así que tampoco quiero sacrificarlos, traten de sacar los ramos más difíciles. Este es más fácil que venir y hacer la tarea, y después yo voy a tratar de hacerle más sencilla la prueba 1 y 2, así que no se preocupen. Dicho eso, entonces, estamos terminando esto, ¿ya? Quedan 2 alumnos, conmigo 3, ya. Muchas gracias a los que han asistido hoy día y nos vemos en la próxima clase para la clase 8. Porque, en primer lugar, digamos, va a haber una prueba incluido, digamos, toda la materia anterior, sencilla, y hasta la transición FI. La otra prueba van a incluir las otras transiciones, ¿no? La EDIS continua neo y una de las primera, segunda o segunda, primera, una transición de ese tipo que son muy interesantes, pero le vamos a dar menos ponderación para que a ustedes le vaya bien. Muy bien, pues. Adiós entonces, que estén bien. Ahí los encontremos en la próxima clase. Que ustedes han tenido suerte, estamos casi bien, pero ahí el lunes, que imagínense el lunes, este feriado otra vez, vean los lunes feriados. La gente del lunes va a tener que hacerle una prueba especial y por eso voy a cambiar el orden. Me voy a ir, digamos, después de la 8 a la clase 11, 10 y 9, ¿ya? Entonces, si queda algo, porque la clase 11 coloqué todo lo que es cultura. El Ñeicurehuen, la formación de una machi, o un hombre o una mujer elegido por Dios. ¿Ah? El pastor luterano dice, Dios me eligió de pastor. Todos dicen lo mismo. El cura dice, Dios me eligió. Pero nunca han visto a Dios, pero así es la cosa. También los mapuches hicieron lo mismo. Y porque así debe ser. Porque si como Dios no se ve, entonces hay que ser un aventurero. Que puede que no o puede que sí. Y si es así, pues mejor, porque quiere decir que tenemos otra vida eterna y no será lo mismo, ¿no? Ese es el... Listo, pues lo vemos entonces. Yo estoy anotando aquí qué clase vamos, pero Fernanda Escobar, ¿cuándo termina el semestre? Yo creo que queda poco ya, ¿no? ¿Está Fernanda? ¿No? Sí, creo que termina en diciembre. Allá en diciembre, como la primera semana, segunda por ahí será, ¿no es cierto? Sí, creo. Sí, no, yo creo que eso también, porque, digamos, empezó tan temprano, pero hubieron muchos feriados, el 18 también, y ahora, digamos, el día de los canutos, más el día de los muertos, primero tuvimos hartos feriados, entonces yo creo que va a ser ahí también. Yo voy a llamar de todas maneras para allá y ya voy a tener claro cuándo va a ser así, pero eso a ustedes le corresponde la clase 8 y después nos vamos a la
a las 11 y ahí lo venimos acá porque son las transiciones independientes de cada una de las transiciones son independientes de la otra. Claro que se relacionan un poco. Por ejemplo, la transición phi con la E se relaciona. E discontinua neo. Ya. Muy bien. Que les vaya bien, pues. Estudien harto y los que han venido ya les dije yo que están seguros que van a aprobar todo. Así que tienen que venir con confianza. Vamos a cortar. Y